Buenas tardes a todos, hoy es 8 de abril y hoy vamos a analizar el petróleo porque sinceramente creo que con lo que está pasando puede haber una oportunidad muy grande. La situación actual que tenemos es básicamente un conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Esto provoca que el estrecho de Hormuz se encuentra parcialmente bloqueado porque Irán es el que actualmente es el que decide qué barcos pasan y cuáles no. Esto es clave porque alrededor del 20% del petróleo mundial se ve afectado. Como hemos visto hasta ahora, esto lo que ha llevado es a ataques recientes a infraestructuras energéticas de Irán, una presión militar constante con algún envío de tropas por parte de Estados Unidos y de momento no tenemos una invasión terrestre por parte de Estados Unidos, pero en ningún caso podemos descartarla. Ahora lo que tenemos es un alto al fuego temporal de aproximadamente lo que se sabe es que serán 2 semanas. Las negociaciones empezarían el 10 de abril, no se sabe el por qué ese día, y lo que tenemos es un plan de 10 puntos sobre la mesa que lo ha propuesto Irán, en el que no es un listado oficial, pero sí que deja entrever un poco lo que lleva pidiendo Irán desde el principio del conflicto, que podríamos decir que serían la retirada de tropas por parte de Estados Unidos, un levantamiento total de las sanciones contra Irán, el control total del estrecho de Hormuz, compensaciones económicas por todos los daños que ha causado Estados Unidos e Israel con sus ataques, y el mantenimiento de la capacidad nuclear con el uranio de Irán. Esto básicamente es una tregua, no es ningún acuerdo ni es una negociación para poner fin al conflicto. Y esto es muy difícil que lo acepte tanto Estados Unidos como Irán. Estas negociaciones lo que han provocado es, después de la subida fuerte del petróleo a los $120 aproximadamente, ha caído parcialmente por estas negociaciones. Lo que tenemos es un mercado indeciso con una volatilidad muy alta, en el que es muy difícil operar. Esto lo que nos deja es en la misma posición que estábamos hace unas semanas, casi al principio del conflicto. Irán es el que controla el estrecho de Hormuz y es el que decide si lo abre o no lo abre. Y en el caso de que Irán decidiera abrir el estrecho de Hormuz, habría que preguntarse qué significa para Irán que el estrecho esté abierto. ¿Quiere decir que algunos países podrán transitar y otros no? ¿Quiere decir que algunos tendrán que pagar un peaje y otros no? Claro, esto es muy relativo. Y todo esto lo que nos lleva es a una posible escalada militar por parte de Estados Unidos, porque no va a haber una resolución y sigamos teniendo un cuello de botella y la guerra se siga prolongando en el tiempo. Viendo cómo se está desarrollando todo, yo lo que creo que es que la probabilidad de tener un conflicto largo es muy alta, dado que no van a llegar a un acuerdo y además, teniendo en cuenta la importancia de la zona a nivel mundial y los involucrados, que no son cualquiera, al final lo que tendremos es, por parte de Estados Unidos, una invasión terrestre. Porque básicamente estamos viendo que Estados Unidos está escalando el conflicto, dado que a Irán le da igual, es más, tiene una posición bastante chulesca, y además porque Irán parece que va a obligar a los Estados Unidos a intervenir. Porque si no, no va a desbloquear el estrecho. Esa es la arma que tiene Irán. Claro, y aquí es donde a mí me da la sensación que hay una oportunidad bastante grande, porque históricamente cada vez que Estados Unidos ha realizado una invasión con tropas terrestres, el precio del petróleo se ha visto afectado y no en el momento, pero sí semanas antes, se ha producido una bajada de media de entre un 20 y un 40%. Lo más parecido que tenemos a esto sería la guerra de Irak en el 2003, donde se vio una invasión terrestre por parte de Estados Unidos, que fue bastante rápida, porque duró aproximadamente 3 semanas, pero lo interesante es que el conflicto siguió durante años, y eso es lo que provocó que el petróleo, después de la corrección, siguiera subiendo el precio. Claro, con todo esto, yo lo que veo son tres posibles escenarios. El primero es que la guerra llegue a su fin, firmen un acuerdo, los ataques se acaben por ambas partes y el estrecho de Hormuz se reabra. Aquí una entrada en el petróleo no tiene ningún sentido. El segundo escenario, que sería personalmente el que yo creo que va a pasar, y es que la guerra se va a prolongar durante mucho más tiempo, no se sabe cuándo,
pero Estados Unidos intervendrá con tropas terrestres, lo que producirá una bajada del precio del petróleo, y ahí yo creo que es donde tendremos un buen punto de entrada. Y el tercer escenario sería que la guerra se prolongue durante más tiempo, pero no se produzca ninguna invasión terrestre por parte de Estados Unidos. Obviamente, ante este escenario, yo no actuaría, me mantendría neutral y no realizaría ninguna operación. Básicamente me quedaría igual que ahora, dado que no tengo ninguna posición abierta ni en petróleo ni en ninguna petrolera. Además, entrar ahora creo que no compensa el riesgo-beneficio que hay actualmente en el mercado. Básicamente porque creo que el petróleo ha subido ya bastante y las petroleras más de lo mismo. Además, creo que en el corto plazo vamos a seguir viendo una volatilidad bastante alta en los mercados, impulsada básicamente por los o bien comentarios de Donald Trump, movimientos por noticias, ataques y demás. En el medio plazo sí que creo y considero que es clave que el estrecho de Hormuz siga bloqueado y se produzca esa invasión terrestre por parte de Estados Unidos, lo que provocaría al principio la bajada, pero luego una subida estructuralmente alta del petróleo. En conclusión, si no se produce la invasión por parte de Estados Unidos con tropas terrestres, toda esta idea no tiene ningún sentido y por lo tanto no habría que realizar ninguna entrada en el petróleo.